Bien, en esta clase vamos a ver dos conceptos también utilizados en la orientación a objetos. En el caso, los llamados conceptos son sobrecarga y polimorfismo. En el caso del polimorfismo habíamos definido qué es el comportamiento que tiene un determinado método dependiendo del objeto en el cual se esté ejecutando. Cuando nosotros vemos este concepto es más aplicado a la parte de la herencia, porque podemos tener el mismo método pero definido de diferente manera en cada una de las clases. Veamos por ejemplo el caso de imprimir información. Habíamos tenido el problema que cuando se ejecutaba únicamente imprimía los nombres, el apellido y la edad. Esto es porque este método lo venía a obtener desde la clase persona. Sin embargo, cuando nosotros definimos también un estudiante, este tenía dos atributos adicionales que son la carrera y el carnet. Así que si nosotros quisiéramos imprimir toda la información del estudiante, la información adicional que tiene, tendríamos que hacerlo por medio del polimorfismo, es decir, definir el mismo método. Para ello se utiliza @override, solo que en este caso es con mayúscula, y luego se define el mismo método que se quiere reescribir. En este caso el método que vamos a reescribir se va a llamar, aquí lo podemos ver, seleccionarlo, de la clase persona al que queremos es el método imprimir información. Aquí lo seleccionamos para que se genere. Observen que acá no era necesario escribirlo, si se hacía desde el IDE. En este caso aquí estamos hablando del método imprimir información, que es el mismo que habíamos definido acá. Entonces vamos a borrar esta parte y se los voy a explicar nuevamente, aunque el IDE ya lo había generado. Para llamar la información del método principal, es decir, los nombres, apellidos y la edad, sin necesidad de volverlo a escribir, es decir, en lugar de tener esto, lo que vamos a hacer es invocar al método principal definido en la clase base desde la clase derivada. Para ello usamos nuevamente el operador super, solo que ahora, como va a ser para un método, escribimos la notación de punto para llamar el método. En este caso vamos a llamar el método imprimir información, pero desde la clase base. Eso es lo que estamos indicando aquí. Y luego vamos a definir la información que queremos aparte de lo que ya teníamos, es decir, aparte de los nombres, apellidos y la edad. También nosotros queremos la carrera. En este caso va a ser igual a la carrera, y también queremos imprimir el carnet del estudiante. Entonces, si nosotros utilizamos ahora en la clase imprimir información de estudiante 2, vamos a borrar aquí esto, veamos qué sucede. Observen que anteriormente solo se imprimía los nombres, apellidos y la edad. Veamos ahora qué otra información se imprime. Vean que ahora se está imprimiendo, aparte de eso, se imprime el nombre, los apellidos, la edad, pero ahora sí se está imprimiendo la carrera y el carnet. En cambio, cuando nosotros lo ejecutamos para un objeto derivado de la clase persona, vean que únicamente se imprime el nombre, el apellido y la edad. Esto entonces es lo que llamamos polimorfismo, que el método se adapte al objeto que se está ejecutando. ¿Cómo se sabe cuál se está ejecutando? Bueno, eso lo hace en tiempo de ejecución el compilador, dependiendo qué tipo de objeto se define. En este caso definimos un tipo estudiante 2, entonces cuando definimos estudiante 2 sabe que aquí tiene que ir a obtener el método que está definido en su clase imprimir información. Si se define un objeto del tipo persona, entonces aquí se va a ir a invocar el método llamado imprimir información de la clase persona. Por eso también es importante colocar esta notación override, porque aquí estamos diciendo que estamos anulando el método principal y vamos a tener que utilizar una versión propia, que es la que estamos escribiendo aquí. Entonces espero que eso les haya quedado claro. Ahora vamos a ver la otra parte, que es la sobrecarga de métodos, es decir, que un método, dependiendo qué información reciba, haga una cosa o haga
haga otra. Para eso vamos a definir dos métodos. En el caso vamos a definir en la clase estudiante, vamos a crear tres métodos que se van a llamar mostrar estatura. Ambos van a ser en el primer caso del tipo void. Luego le vamos a llamar mostrar estatura. Y aquí lo vamos a colocar que es una estatura en centímetros. Entonces aquí vamos a imprimir un mensaje que lo vamos a llamar, para identificarlo, la estatura en centímetros es, y luego aquí vamos a escribir dos puntos y centímetros. Luego este mismo método le vamos a crear otra versión, siempre del tipo void, solo que ahora va a recibir como parámetro un tipo double. Vean que la diferencia entre este método y el anterior es el tipo de datos que recibe, para que no sean iguales. Aquí va a recibir metros. Entonces aquí vamos a imprimir la estatura en metros es, y aquí la estatura que se recibe en metros. Vean que si bien tiene el mismo nombre el método, al final lo que los diferencia es el tipo de datos que reciben. Pero también podemos tener el mismo método como cadena, pero retornar otro tipo de datos. En este caso una cadena estatura, y en este caso recibir dos parámetros, uno que sea la cantidad y el otro que sea la unidad. Y aquí entonces retornar una cadena estatura en, y aquí le vamos a llamar la unidad, y aquí le vamos a poner es más la cantidad. Entonces si ven, aquí tenemos tres versiones del mismo método. Aquí hemos hecho la sobrecarga porque aquí el método se llama de la misma manera. Esto no es polimorfismo porque está definido en la misma clase, solo que se tienen las tres versiones del método. En el primer caso recibe un parámetro entero, en el segundo un número doble, en el tercero cambia tanto lo que retorna, que es una cadena, y lo que recibe, que son una cantidad en double y una unidad, que es también una cadena. Entonces en este caso observen que cuando nosotros tenemos la sobrecarga de métodos, aquí se va a ejecutar la versión que corresponda dependiendo del tipo de dato que estemos enviando. Para verificar vamos a hacerlo aquí un ejemplo. En el caso de estudiante 2 vamos a enviar como parámetro. Para el primer caso vamos a usar el método mostrar estatura. Vamos a enviarle un número doble. En este caso, si enviamos 1.74, aquí lo que vamos a tener, como vemos, no nos da error porque aquí la versión que se está ejecutando, al ser un número doble, aquí el compilador tiene que decidir si es la primera versión, que es un número entero, la segunda o la tercera. En este caso, como la que se adapta es la segunda, entonces eso es lo que imprime. Sin embargo, si recibiera un número entero, si fuera un número entero, por ejemplo aquí fueran 2 metros, aquí lo que se imprime, bueno, para dar una estatura más grande, vamos a escribir 174, solo para que se haga algo creíble. Ven que aquí la estatura en centímetros es 174, entonces a recibir un número entero, ahora la versión que se está ejecutando del método es justamente la primera. Luego, si yo quisiera enviar
la unidad y la cantidad, entonces sería utilizar la otra versión del método donde yo envío la cantidad. En este caso lo voy a definir en pies y la unidad que son pies, y al ejecutarlo observen que la versión que se está ejecutando, en este caso aquí como retorna una cadena, aquí entonces tendría que escribir yo el mensaje en un print ln, y a la hora de ejecutar, entonces aquí dice la estatura en pies es de 5 pies. Entonces vean que aquí se ha ejecutado la última versión del método que definí. La sobrecarga es útil sobre todo si hacen memoria. Cuando nosotros definimos los constructores, aquí también se hace una sobrecarga del método, porque en este caso aquí lo que estamos definiendo es dos métodos iguales, que son el método persona y el otro es persona. La diferencia es que el primero no recibe parámetros ni retorna nada, en cambio el segundo lo que hace es recibir parámetros y cambiar los parámetros, los atributos del objeto persona por los que reciben en los parámetros. Entonces para eso es útil también la sobrecarga de métodos. O en el caso, pues si estuviera trabajando con diferentes cantidades, ya sea enteras, podría ser metros, o en el caso también podrían ser decimales como centímetros. Entonces también para eso sería útil usar la sobrecarga, para no tener que escribir otro método diferente, sino que el método se adecue dependiendo de lo que se recibe. Entonces espero les hayan quedado claros los dos conceptos y por favor repasen y pregunten si tienen dudas. Gracias.